Aquí ya estamos. ¿Aquí Sí. son? Aquí está. Ya, muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí justamente en 50 más 1 podcast, el podcast donde justamente hablamos temas que son realmente importantes. Y no nos olvidemos que estamos en un momento electoral que es vital para todos nosotros. Son 5 años que van a transcurrir, pero tomando en cuenta la decisión de la ciudadanía. Justamente en este punto, y como todas las semanas, tenemos aquí a una invitada que es justamente candidata al Senado por el partido Ahora Nación, que es Patricia Correa. Vamos a tener en este momento estos más o menos 30 minutos de entrevista para que ella también nos permita conocerlo un poco más y asimismo también nos permita conocer sus propuestas, básicamente en el Senado, al Senado Nacional, justamente a donde ella va, y que parece que es muy importante, pero que sin embargo nuestras políticas y los políticos soslayan de manera permanente, que es la niñez, niños, niñas y también adolescentes, ¿no? Yo creo que vamos a tener una excelente entrevista con Patricia. Y Patricia, buenas noches. Buenas noches, María, encantada de estar acá. Tu podcast representa también, creo yo, en este momento, un espacio de pedagogía política que necesitamos tenerla, porque lo que hay al frente muchas veces es desinformación. A pesar que deberíamos estar mejor comunicados, eso no existe. Así que gracias por este espacio de pedagogía política que tú haces en este podcast. Sí, muchas gracias a todos y todas también. Esperamos pues que sea realmente una sesión muy informativa. Me gustaría conversar contigo, Patricia, de algunos aspectos que me parecen clave también hoy. La niñez. ¿Qué es la niñez en el Perú? ¿No? Tú que estás y ves este tema, y no solamente desde una perspectiva tan amplia, sino también ligado a temas como la desnutrición y también esta escasa oportunidad que van teniendo desde muy pequeños las personas, en este caso, para poder desarrollar su potencial. ¿Qué es lo que nos puedes comentar sobre eso? Mira, eres la primera, digamos, periodista entrevistadora que pone el tema de arranque. Y me gusta porque ese es el punto de partida para hablar de desarrollo del país. Si un país no invierte en primera infancia, todo lo demás realmente no va a tener sostenibilidad. ¿Y por qué? Porque en la primera infancia se desarrolla el mayor potencial de las personas. Y es donde hemos abandonado eso lamentablemente en el país. Lo segundo, si en esta etapa no tenemos, nuestros niños no reciben afecto, cariño, protección, también es probable que en su trayectoria de vida el tema de la violencia, los problemas de salud mental puedan, digamos, pasarnos factura más adelante. Y lo tercero tiene que ver con todo este concepto también de desarrollo de la primera infancia, que también está invisibilizada y que tiene que ver con los estímulos en educación del cual no se habla mucho, ¿no? Cuando un niño va a una cuna, cuando una niña va en la primera infancia, va a recibir también estímulos y a desarrollar todas sus capacidades. Yo soy maestra de inicial, sí, y siempre digo que en el nivel inicial es donde las maestras tienen que desarrollar con mayor fuerza la capacidad filosófica de los niños, porque siempre preguntan. Su capacidad de exploración, de indagación, de investigación, que son competencias que son importantes en la educación básica y superior y en el trabajo. Entonces, cuando tú me dices la pregunta, ¿qué es la niñez? Yo te puedo decir sin ninguna duda que es lo más importante. Es la población en la cual hoy tenemos que invertir y cerrar la brecha con indicadores tan espantosos, tan dramáticos como la anemia, ¿no? Del 43% de la anemia en nuestra primera infancia en el país, digamos, es algo que no podemos aceptar. Definitivamente, ¿no? Y eso que comenta Patricia es tan cierto. Tenemos el 43%, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática y el INEI del Perú, que justamente los niños entre los 6 a 35 meses padecen de este flagelo, en este caso la anemia.
Y definitivamente eso a la larga va a tener una repercusión terrible en el desarrollo tanto cognitivo como también si es que no desarrollamos otros aspectos, porque la anemia es una consecuencia de una serie de cuestiones que también se viven dentro del hogar y también en la sociedad, ¿no? Pero no solamente esto, porque esto afecta de manera directa su educación y su desarrollo holístico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estimada Patricia, ¿qué políticas públicas se deberían impulsar? Mira, hemos hablado de la primera infancia y creo que de allí podemos mirar todas las aristas del desarrollo del país. Uno, primero, y una política que necesitamos impulsar es tener agua segura en todos los hogares del país. Porque la anemia, digamos, tiene su origen también en la calidad del agua, Claro. ¿no? Y ese es un problema en general en todo el país. La Amazonía tiene el agua contaminada y eso hoy está condenando a nuestra infancia en la Amazonía y a toda la población a tener enfermedades críticas que lamentablemente luego va a ser más costoso también para el país afrontarlas. Pero el agua tiene que ver también con, digamos, como parte del factor, también tiene que ver con un espacio seguro para los estudiantes. Y aquí para nuestra primera infancia. Y aquí una política central tiene que ver con la política de cuidados, ¿no? Que está vinculado a quienes cuidan a nuestra primera infancia. Las madres, yo vengo de recorrer también y de dialogar con las madres que trabajan, que salen a trabajar a las 4 de la mañana en la agroexportación y regresan 5 de la tarde. Claro. ¿Dónde dejan a sus niños y niñas? El Estado no es capaz de tener espacios para garantizar, acogerlos, ¿no? Cunamás solo tiene una cobertura del 5%. Entonces, tenemos que ir a una política fuerte. No me gusta usar la palabra agresiva ya, pero es una política radical, ¿no? De generar espacios para que las madres no dejen de trabajar, pero que nuestros niños y nuestra primera infancia sí tenga cunas, ¿no? En todo el país. Y esa es una política pública que también tiene que nacer desde el espacio local. No todo se va a dar desde Lima. Nosotros desde Ahora Nación, Alfonso López Chau, que son de las cosas por las cuales también me incorporé al proyecto, es porque tengo una apuesta centralista. Y esto es muy importante porque una política nacional tiene que mirar esa diversidad. La estrategia de Cunamás, estoy segura, y de atención a la primera infancia, va a ser distinta en una comunidad allá en Caguajún, por la manera en cómo las mujeres se organizan, ¿no? Que no tienen agua segura, entonces tenemos que generar una política de ello, pero también de cuidado. Las políticas de cuidado en el país son importantes y tienen que involucrar cunas y espacios también de formación de profesionales. Siempre decimos, bueno, vamos a crear más cunas, pero no decimos cómo vamos a garantizar quiénes tienen que estar, en quién tenemos que invertir, a quién tenemos que formar. Ahí estamos hablando de cuidadoras que tienen que ser profesionales, ¿no? En este caso, hay programas que tienen a las madres como cuidadoras, se preparan, pero también tenemos que ir acompañando de cada vez más formar profesionales con esta mirada de atención holística que tú has llamado, ¿no? Vemos nosotros a enfermeras, maestras, y todo eso tiene que conjugarse en la atención a nuestra primera infancia. Entonces, esta política de cuidado, y lo hemos dicho, lo hemos hablado también con una autoridad que se haga cargo. Hoy no tenemos una autoridad. Si uno mira, dice, ¿cuál es el ministerio que tiene la rectoría en primera infancia? Para muchos es el MIN, el MIN, en principio era el MIN, el Ministerio de Inclusión Social. Y de poblaciones vulnerables. Exactamente. Pero la política, la definición, los recursos están donde en el MIDIS. Y educación también tiene un componente y salud otro componente, porque el Estado peruano ha crecido generando programas por separado y no mirando a nuestros niños y niñas y preguntándonos qué necesita, y a partir de eso digo, oye, ¿qué es más eficiente? Tener un programa, digamos, integral. En su momento Juntos se intentó para la zona rural. Tenemos que repensar eso y nosotros creemos que esto tiene que ser liderado en el espacio local, con lineamiento y política nacional, pero con liderazgos locales. Por eso va a ser muy importante también la elección este año, en octubre, de alcaldes
y gobiernos regionales, ¿no? Definitivamente. Lo que también señalas, ¿no? Otros datos también que deberían importarnos son, por ejemplo, que el 11% de los niños y niñas menores de 5 años en este país sufre de desnutrición crónica. Eso definitivamente, lo acabamos de señalar, es un aspecto que debería interesarnos. Casi el 12% de nuestra niñez, en este caso, viene padeciendo ello, y definitivamente el desarrollo cognitivo y también cerebral a la larga nos va a pasar factura en términos de políticas públicas, Patricia. Porque tenemos y vamos a tener una población que no va a tener la suficiente capacidad cognitiva para poder desarrollarse, y Así luego es. ello va a tener también un importante impacto en que puedan ser absorbidos por el mercado. Mira, y además me gusta la manera en cómo lo estás planteando. Primera infancia, nuestra infancia, ¿no? Que transcurre normalmente en la primaria, ¿no? Luego viene la adolescencia, que también hay otros componentes, pero en la infancia, tú estás planteando un tema central, la desnutrición crónica. Yo agregaría también la malnutrición Sí. y la obesidad. ¿Sabes tú que regiones como Tacna, Ica, Moquegua tienen los índices de obesidad más altos en la infancia? Y esto es doloroso porque es un país tan rico. No estamos hablando de comidas procesadas, sino estamos hablando de un país que tiene de primera mano digamos, insumos directos que cualquier país del mundo, digamos, nos envidia. Pero ¿qué está pasando? En el Perú hemos optado por tener comida procesada, y donde hay mayor desarrollo, hay mayor adquisición, entonces es comida rápida, ¿no? Por eso es fundamental el tema de los kioscos escolares, es fundamental todos estos componentes que ayudan a que con lo que hoy tenemos no necesitamos, digamos, tener una información muy grande, ser expertos, pero las familias tienen que consumir de primera mano lo que la agricultura familiar hoy se da. Y quiero poner el ejemplo porque una prioridad para ahora Nación es dar impulso e incentivos a la agricultura familiar que alimenta al país. La agroexportación, esos productos se van fuera del país, ¿no? Pero la agricultura familiar nos alimenta. Todo lo que tenemos, eso hoy no está siendo aprovechado en cada región, y la escuela, la alimentación en la escuela debería ser expresión de ello, ¿no? Entonces, nos entregan enlatados. Hoy han entregado estos días el primer paquete para las escuelas ya no es Jaliwarma, ni tampoco Huasimicuna, ¿no? Está todavía en veremos. Nosotros creemos que tenemos que repensar eso. No pueden ser programas que han estado expuestos y que también afectan y no nutren a nuestros niños, porque en cada región hay una riqueza y hay que dinamizar la economía. Entonces tenemos que ir hacia un programa diversificado en los territorios, ya no solo de desayuno escolar, sino de alimentación escolar, que es también lo que hemos planteado, ¿no? Eso es algo muy importante, estimada Patricia, y a todos y todas que nos están escuchando en ese momento. Yo de repente, y de repente para ir viendo ello, porque también hay un tema que, si bien tiene que ver un poco con de la desnutrición y también de la malnutrición, sobre la obesidad y todo ello, pero también hay un problema de fondo que estamos hablando, que es la pobreza. La pobreza extrema y de la incapacidad que muchas familias tienen hasta hoy, a pesar de los niveles de crecimiento que nuestro país ha logrado, a pesar de haber sido y haber recuperado los niveles de crecimiento en este periodo de pospandemia, y que está surgiendo y resurgiendo, y a pesar de todo lo que internacionalmente podemos estar mejorando en términos económicos, pero todavía hay una enorme brecha de familias que están viviendo en extrema pobreza, y definitivamente esta condición trae consigo una serie de aspectos que definitivamente no van a permitir, ni siquiera en este caso, en términos de una buena alimentación, también tener una vida digna, ¿no? Y justamente, y de repente esto puede ser un poco conmovedor, pero muchos de nosotros hemos vivido una etapa también de violencia políticas, justamente antes incluso de la década de 1990, y muchas familias, y durante los 90 también, donde todavía estábamos en un periodo también bastante importante y álgido de la política peruana,
pero muchos de nosotros hemos sido partes o de programas de base de leche, como por ejemplo en mi caso con la leche Ensi. Claro, ¿no? Y sí no se entonces, acuerda, pero tú eres más joven que yo. Sí, pero ahí estamos, La ¿no? leche en sí, Y hacíamos colas, hacíamos cola, no había luz, no había servicios, no había azúcar. y no había azúcar, ¿no? Entonces todas esas cosas también. Y justamente hace poco, comentando con algunas personas, ¿no? Y que hemos estado, porque muchos de nosotros también hemos salido adelante desde muy abajo y vivíamos en asentamientos humanos en la periferia de Lima, y nos decía a veces nosotros que íbamos a la escuela, no había que comer, entonces teníamos solamente que dormir. Y esa es una realidad que no solamente le ha pasado y ha sucedido, sino sucede también hoy en día. Y básicamente, estimada Patricia, también un poco quisiera hablar de otro tema que me parece sumamente importante, que hoy en día, sobre todo nosotros, que estamos con nuestra primera candidata, ciertamente te agradezco mucho por esa oportunidad que también nos estás brindando, ¿no? Que estamos entrevistando a una de las pocas candidatas en este podcast todavía, que es mujer, ¿no? Y esto también es importante porque somos una porción importante de la población y también nosotros necesitamos tener una representación en ese sentido. Más o menos hoy en día, según el Ministerio de Salud, 12 de 100 adolescentes en el Perú están embarazadas o ya son madres. Eso es un dato preocupante, ¿no? En ese sentido. Que no tenemos que normalizar. Exactamente, ¿no? ¿Qué rol debería tener en este caso la educación para prevenir esta situación y ampliar también no solamente las oportunidades en general, que es lo que nosotros queremos, sino también a esas jóvenes que ya son madres o están embarazadas, Patricia? Porque lo más, y esto también es algo necesario de entender, muchas veces ya estar en esa situación y siendo muy jóvenes, estas madres, adolescentes, van a estar condenadas a la pobreza. Y ciertamente en el Perú, si queremos hablar de un rostro de la pobreza, va a ser una mujer que tiene que ser de repente andina o nativa y que básicamente es madre adolescente. Es madre adolescente y este tema es muy sensible y tiene que ser también agenda prioritaria porque nos hemos acostumbrado a aceptar que no solo adolescentes, niñas sean madres, ¿no? Uh-huh. Legisladoras en este Congreso lamentablemente han normalizado y han permitido y están aceptando que las niñas sean madres, es condenarlas nuevamente a un trauma porque haya habido violación, ¿no? Las personas, las mujeres que es menores de edad, cuando inician este tipo de relaciones, digamos, no es que inician, sino que realmente son expuestas a esto, son violadas, y hay que decirlo con todas sus palabras. Y lo segundo tiene que ver con el embarazo. Entonces, en el embarazo adolescente sí creo que hay una necesidad imperiosa de que la escuela no mire de lado, ¿no? De hecho, ya existe en el currículum, ha sido nuevamente también cuestionado por una otra congresista, porque no saben lo que es política de Estado. Una política de Estado no tiene que ver con lo que yo crea, sino con los derechos que hay que garantizar. Y ahí, ¿qué estamos planteando nosotros también? Por supuesto, necesitamos que la educación sexual integral no le tengamos miedo. Yo, gracias por la pregunta, porque muchas veces se ha satanizado, se dice que estamos incentivando a que las niñas inicien sexualmente tempranamente. No, es todo lo contrario, es garantizar que las niñas, las adolescentes y los chicos también, porque la educación sexual no solo son para las niñas, son para los chicos también, porque tienen que respetar, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, la educación sexual integral tiene que ser parte de lo que en los maestros también tiene que formarse. Lo he visto muchas maestras impotentes porque no han sido formadas para hablar de esto con claridad, sobre el cuidado del cuerpo, porque nadie puede tocar tu cuerpo, porque nadie te puede amenazar, ¿no? Y cuáles son los cuidados, a quiénes tienes que recurrir cuando una adolescente sale embarazada, ¿no? Es probable que si no es acompañada, si no vuelve a la escuela, va a salir nuevamente embarazada. Y esa es la condena total que lleva a la pobreza, ¿no? Entonces, sí es una política integral que tiene que ver con salud. Aquí ya no estamos hablando siquiera de enfermedades de transmisión sexual, que se ha incrementado también, ¿no? En la Amazonía, en promedio, el VIH, que es un tema que
se ha disparado nuevamente, Sí. ¿no? En los jóvenes, es de el contagio de 2 mujeres, dos hombres, una mujer, en Condorcanqui es un hombre y una mujer, y en jóvenes. Entonces es de alta preocupación, es de salud pública y una cosa es embarazo, pero yo estoy trayendo también acá el tema de violencia y de violación, ¿no? Y por qué los jóvenes tienen que saber qué implica tener relaciones sexuales, los riesgos para su futuro, porque truncan también, si no tiene la información, truncan su futuro, sus proyectos de vida, ¿no? Tienen que empezar a trabajar sin haber terminado la escuela. Son implicancias fuertes. Y eso explica probablemente por qué muchos son expulsados del sistema educativo. Esos 8 millones de jóvenes y adultos que no han terminado la educación básica hoy, ¿no? Entonces es muy complejo y ahí nosotros creemos que tenemos que ir a una política fuerte que pueda devolver también a la escuela la capacidad de educar en el cuidado del cuerpo, en una educación sexual que les dé seguridad y perspectiva de cumplir con sus proyectos de vida a los jóvenes. Eso es muy importante porque ciertamente esto es algo que se comenta, que se habla muy poco, ciertamente, Patricia, pero me parece que es vital porque yo creo que también todo este tema ligado a la violencia, a la poca comprensión y a la irresponsabilidad, ¿no? También es un tema que a la larga también da carga a la madre, ¿no? Las mujeres cargan esto más. Quien se queda con los hijos, quien tiene al niño, a la niña en el vientre 8, 9 meses, es la mujer. Y es la que al final se queda sola, ¿no? En la mayoría de los casos, afrontando un embarazo no deseado, ¿no? Y yo creo que también esto es importante, yo creo que deberíamos también tener esa visualización de este tema de la mitigación y erradicación de la violencia entre hombres y mujeres, ¿no? Porque me parece que es importante. Asimismo, ¿no? También tener esa capacidad para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque también va por el lado de la madurez y la toma de decisiones que van a tener para su vida. Tener información acerca de las implicancias que involucra, ¿no? Tener una vida sexual temprana y sin protección. Eso también es importante en ese sentido. Y definitivamente, ¿no? Yéndonos también un poco más para el lado de la educación, que también es la materia que tú desarrollas, ¿no? Mira, yo estaba escuchando en algunos otros eventos y entrevistas que has tenido y me parece interesante porque en algún punto yo también he estado involucrada mucho tiempo en el caso de la educación, sobre todo a nivel de las direcciones regionales y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la educación superior no universitaria, ¿no? Yo sé que hay tantas cosas que mejorar y que ciertamente debemos, en el sentido de el Perú, de manera general, no solamente educación básica, regular, superior no universitaria, así también como universitaria, ¿no? Hay muchas cosas que en este caso deben ser necesarias de un análisis. Acabas de comentar una cifra que me parece sumamente trágica. 8 millones de peruanos no han acabado la secundaria y eso se ha incrementado sobre todo luego de la pandemia, ¿no? Si ya había una cifra considerable, luego de la pandemia esto ha ido creciendo de manera exponencial. Particularmente, ¿por qué? Porque muchos padres, y eso yo te lo cuento porque he visto la experiencia seguramente en zonas que no necesariamente tienen que ser las zonas urbanizadas, pero sí en las áreas rurales, Sí. donde muchos de los chicos, por temas de pandemia y por los recursos, que están muy lejos las escuelas secundarias de los lugares donde ellos habitan, porque básicamente están en las ciudades más grandes, no pudieron acceder a la educación secundaria, ¿no? Y esto es un tema importante. ¿Qué es lo que ustedes proponen, ¿no? Como ahora nación para poder mitigar estas cifras, que son alarmantes? Mira, primero voy a complementar además la cifra porque en este momento nosotros tenemos cerca de 8 millones, poco más, de estudiantes hoy en las escuelas, en la educación básica, ¿no? Básica incluye la superior que es mínima, pero los que han sido expulsados del sistema, yo no llamo deserción, me niego a llamar deserción, es un término, digamos, más que se usa en la academia, pero el sistema los expulsa a 8 millones, es casi el equivalente, ¿no? De jóvenes y adultos que no han terminado la básica o la primaria, o se han quedado sin primaria y secundaria. Entonces,
lo que estamos planteando nosotros es un sistema flexible, porque el sistema que hoy tenemos, si bien es cierto, tiene un marco normativo de promover educación básica alternativa, no tiene la fuerza y no está respondiendo ante una demanda. Estamos dejando que nuestros jóvenes que no han terminado sean captados por organizaciones criminales, por la minería ilegal, ¿no? Un joven deja de ir a la escuela, lo he visto, María, un joven en la Amazonía deja de ir a la escuela un día porque la minería ilegal le paga 200 soles. Entonces, y las niñas en las vacaciones salen y viajan engañadas a lugares donde van a trabajar y nunca regresan. Entonces, es un sistema educativo que no protege, que no acompaña. Nosotros estamos planteando que la educación básica puede abrir un conjunto de oportunidades como el arte, el deporte, las ciencias, que pueda promover el talento, empezando por las zonas rurales, donde están las brechas más grandes, donde hoy lamentablemente tenemos nosotros residencias construidas por los padres de familia versus inversión del Estado, que está bien, no digo que esté mal, pero es para pocos y descuida a los otros. Donde 90 millones más o menos la inversión de una institución educativa grandiosa. Los COAR, por ejemplo, son un ejemplo de cómo tienes residencias para chicos con talento. Pero nuestras niñas en la Amazonía no tienen talento. El Estado tiene que cambiar su visión de reconocer el talento. Todos los niños y niñas tienen diversos talentos. Tenemos que garantizar dónde están nuestras niñas que hoy están abandonadas, donde están expuestas a violación porque son residencias construidas por los padres, donde las niñas no tienen para comprarse una toalla higiénica, María. Claro, y es una realidad profunda del país. Entonces, ¿por dónde estamos empezando nosotros a trabajar? Es un sistema que solo toma una parte y no mira el conjunto. Ahora, Nación, hemos dicho no. Nosotros tenemos que tener una política que mire a todos y vamos a empezar a cerrar la brecha de atención, de inclusión, de educación de calidad, donde nuestras maestras, porque hoy también las escuelas de educación es intercultural bilingüe, que son en lengua materna, en las comunidades indígenas, no estamos formando, tenemos una brecha de 25.000 docentes que necesitamos formar para que nuestros niños y niñas aprendan en su lengua materna. Es un derecho. Y además que también aprendan el castellano como segunda lengua. Entonces, todo esto es de alta complejidad, pero es decisión política. ¿Por dónde empiezas para construir Estado y nación e involucrar? Porque si no, todos los años, María, vamos a seguir hablando de que niñas violentadas, no aprenden nuestras niñas, no están logrando, digamos, desarrollar niñas embarazadas. Entonces, tenemos que hablar en serio de la educación y empezar por donde tenemos que empezar, donde están las más grandes brechas. Eso no quiere decir que vamos a descuidar la ciudad. Ahí tenemos otra estrategia. Y eso significa ir a flexibilizar los modelos de gestión educativa que den soporte a las escuelas, ¿no? Allí tenemos que invertir y aquí esa inversión no podemos escatimarla. Si no se escatima este Congreso de pasar de 700 a 1.800 millones en su presupuesto sin ningún rubor, la verdad es que necesitamos ahora con esa contundencia destinar el presupuesto para garantizar la educación de nuestras niñas y niños en todo el país. Sí, eso definitivamente lo que comentas es bastante necesario de tener en cuenta porque la educación, ¿no? En este caso, a nivel de todo el territorio, tiene que ser garantizada, ¿no? Y tiene que ser de calidad también, ¿no? Así es. A mí me parece importante también en este caso, yo te comento, y básicamente porque me interesa mucho estos temas. Yo también me he especializado, estoy especializándome en todo lo que tiene que ver con políticas educativas. Y he tenido también la oportunidad, así al igual que tú, Patricia, de haber recorrido el país, sobre todo en la zona de Amazonía. Y es lamentable ver cómo los niños, ¿no? Educándose en escuelas de calaminas, con tendidos eléctricos expuestos, con lluvias interminables, con servicios higiénicos que no tienen ningún tipo de sostenibilidad, por decirlo así, porque realmente son precarios, las escuelas en general,
los profesores también trabajando y haciendo su labor con las pocas cosas que incluso pueden tener, ¿no? Así Entonces es. esto es más, o sea, y yo justamente teniendo en consideración de repente realidades como Amazonas, San Martín, también por ejemplo, ¿no? Ucayali y también Iquitos, ¿no? Ucayali, Loreto. Y Madre de Dios, por ejemplo. En este caso, ¿no? Realmente esto es algo que nosotros deberíamos tener en consideración al momento también de analizar las propuestas, ¿no? Patricia, yo quisiera hacerte quizás una de las ya últimas preguntas Sí. en esta entrevista. Tu propuesta me parece genial y espectacular, pero tú vas al Senado, Sí, no vas al Ejecutivo. de acuerdo. Ahí Sí. voy a explicarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué no diputada? Ok, bueno. Primero, porque es importante hablar de todo esto también desde el Senado. Porque si bien es cierto, los diputados, la Cámara de Diputados son los que tienen iniciativa legislativa, los senadores también tienen iniciativa legislativa en materia constitucional, Okay. ¿sí? Y hay varios temas que necesitamos revisar en ese marco. Pero lo que hace el Senado también es control político. Y lo que hace el Senado también es designar, elegir, ¿no? A las autoridades constitucionalmente, de organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Y en el control político el Senado sí tiene que mirar el conjunto de las propuestas que más van a llegar desde el Parlamento. Muchos dicen, tú no tienes iniciativa legislativa, pero vamos a opinar sobre todo lo que llega de la Cámara de Diputados. Todas las leyes van a pasar por el Senado, con lo cual es un Senado que tiene que tener claro la visión de desarrollo del país, tiene que tener claro todas las propuestas. Va a pasar algo, que tu pregunta es muy interesante. Lo que se ha configurado ahora es un hipersenado con un poder casi absoluto. Nosotros de Ahora Nación estamos planteando ir a devolver el equilibrio de poderes. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo con una ley que puede llegar. Las leyes pro crimen, que ahí creo que los partidos democráticos creemos que hay que derogar inmediatamente. Llegan, pasan, el Senado puede tener la potestad de decir, no, no queremos que pasen 3, pasarán 4. Pasan luego al Ejecutivo para que el presidente de la República, que esperamos sea Alfonso López Chávez, ¿no? Pueda, digamos ya, aprobarla y luego proceder a devolverla. Bueno, al Senado va a poder decirle lo que tú digas, no me interesa, por insistencia prevalece lo que yo diga. Entonces es un Senado todopoderoso que inclusive tiene más poder que el propio presidente de la República. Entonces, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de un rol también, yo creo que hay que devolver el equilibrio de poderes, por cierto, va a ser una de las primeras, no yo, desde Ahora Nación, pero tenemos que tener claro, quienes estamos postulando al Senado, de la visión de país que queremos y de todo lo que hoy tiene también que desestimarse, porque lo que estamos heredando del actual Congreso es lamentablemente un país no solo en crisis, sino con leyes que favorecen. Entonces vamos a dar discusiones allí. No es un Senado que tiene iniciativa legislativa, pero que va a opinar sobre todo. Entonces tu pregunta tiene sentido, porque vamos a opinar sobre todo, aún en el escenario de que el equilibrio de poder se devuelva, todas las leyes que pasan y que van a tener iniciativa legislativa, las vamos a tener nosotros que aprobar o desestimar, ¿no? Ok, muy bien, Patricia. Más bien agradezco mucho tu participación en este podcast, humilde podcast, ¿no? Y por brindarnos esta perspectiva, ciertamente, de todas sus propuestas, de lo que eventualmente sería un gobierno, ¿no? De la agrupación Ahora Nación, ¿no? Y que definitivamente, pues, tengamos en este caso, ¿no? La posibilidad de las oportunidades para los jóvenes, niños, niñas y adolescentes de vivir en un ambiente sano y equilibrado y con el desarrollo que tanto deseamos todos los peruanos y peruanas, ¿no? No sé, algunas palabras finales para el público. Gracias, María. Creo que el podcast 50+1 creo que está abriendo. También necesitamos poner realmente los temas de agenda centrales para el debate. Yo quisiera invitar a todos los que te siguen, yo ya soy también una seguidora a través del Facebook, y sí quisiera decirles que este 12 de abril marquen con convicción, sin miedo,
marquen los 5 cascos para elegir como presidente a Alfonso López Chau y al equipo que lo acompaña. Esta es una propuesta de un equipo que hoy está poniéndose el corazón en la mano, está dejando de lado los temores que implican también entrar en política, pero que hoy el Perú vale la pena. Lo vale por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos mayores, por todos, porque queremos vivir en este país. No se olviden de marcar los 5 cascos que Ahora Nación plantea con propuesta y esperanza para un Perú que nos merecemos y no queremos que nos lo sigan arrebatando. Muchas gracias. Sí, si se animan a escribir el 2 para el Senado Nacional, me tendrán en el Senado Nacional a partir del 28 de junio. Muy bien, muchas gracias, señora Patricia, todo el éxito en este caso y también muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros. Realmente estamos muy contentos porque nuestra comunidad va creciendo poco a poco y todo de manera orgánica, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a todos y todas. No se olviden que vamos a seguir también teniendo estas rondas, ciertamente de entrevistas, para que ustedes puedan también tener, ¿sí? Ya para la otra semana, sí, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Justamente, bueno, este jueves es Jueves Santo, así que respetamos justamente la fecha. Y para la próxima semana vamos a tener algunas entrevistas que ya van a ser las finales para que ustedes también puedan conocer las propuestas de los candidatos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, 50+1 en todo Facebook, Instagram y TikTok, por favor. Y con eso nos vamos hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos y todas. Cuídense.